Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM. Estás en la zona positiva a través de Zona 3. Encantados de poder compartir contigo todos los días de lunes a viernes a las 12 del día esta zona, esta propuesta de conectarte y de venirte a este lado de la vida que es la zona positiva. El día de hoy estamos platicando un tema importante, un tema fuerte, un tema que nos exige estar alertas, formarnos e informarnos, porque las cifras son duras, los números son duros, y lo que nos ha compartido Edith Martínez, nuestra especialista del día de hoy, está realmente impactante. Yo me quedé muy pues impactada con el tema de que de cada 4 niñas, una de ellas puede sufrir algún tipo de abuso a lo largo de su infancia y adolescencia. Híjole, es muchísimo, es altísimo, pero bueno, vamos a poner el remedio, vámonos a ir a la zona positiva. Ahorita ya vamos a conocer qué es el abuso en sí, cuáles son las formas de abuso, porque de pronto a lo mejor creemos que abuso solo es que pues violen a un niño, ¿no? O sea, tengan intimidad con un niño, pero hay otras formas y otras manifestaciones de abuso que aprenderemos el día de hoy. Yo agradezco a las personas que están participando a través del Twitter. Gracias a Salvador López. Nos pregunta por Lupita. Lupita está muy bien, se iba a conectar a través del teléfono, pero bueno, ahora sí que nos salió mal la jugada, pero bueno, Lupita está muy bien y le agradece a todos que han estado al tanto de su evolución después de este accidente que tuvo. Esther Espinosa, gracias también. Marisela Gutiérrez también están mandándonos tweets, y bueno, recordarles las cuentas, @Zona 3 Noticias, @Lupita Venegas DC y @Mercedes_C. El día de hoy te regalamos estos guías para prevenir el abuso infantil, una que van juntos, una parte para papás y una parte para hijos, que de hecho Edith y su esposo Paco, a quien le mandamos un saludo cariñoso, son los autores de estos manuales, así que bueno, con muchísimo gusto te lo regalamos el día de hoy. Y bueno, Edith, hablábamos de el abuso, ¿no? Y nos decías que tiene que haber una diferencia de edad para que se considere abuso. Sí, de hecho, mira, yo creo que es muy importante identificar. Antes se pensaba que solamente había un abuso, como bien lo comentabas, si se mantenía un contacto sexual con la persona, que se abusaba, si había violación incluso, pero cada vez tenemos más claro que el abuso sexual abarca otros aspectos que igual son trascendentes y dejan una huella profunda. Cuando una persona obliga a un menor, a su víctima, a ver pornografía, por ejemplo, esa es una forma de abuso. Cuando lo obliga a observar a otros, a observar el cuerpo de otros, a observar a otros en relaciones, cuando se le obliga a mostrar su cuerpo desnudo, cuando tocan su cuerpo desnudo, aunque no haya un contacto directo de penetración, todo eso forma parte del abuso sexual. No solamente es lo que antes teníamos como que la idea, ¿no? De hecho, quiero decirte que la legislación se ha modificado en nuestro estado para bien, en el sentido de que ahora se han quitado algunas figuras que hacían muy complicado ubicar este delito, y desde septiembre del 2012 hubo una importante modificación y hoy todo se ubica en el tema del abuso sexual dentro del Código Penal de nuestro estado, y eso favorece el que se pueda atender y el que se pueda dar seguimiento a esto que es un delito. Y lo digo un delito porque a mí me ha tocado atender jovencitos que han tocado, por ejemplo, a su sobrinita y no tenían en mente la idea de que era un delito, o sea, como que pues sí, no estuvo bien que lo hiciera, no sé por qué lo hice, etcétera, pero en su mente no pasa el asunto de que están ante un acto que es un delito y que pueden ser llevados a la cárcel por cometer un acto de este tipo. Entonces, eso lo deben tener muy claro, y también aprender a identificar que uno es el que comete el delito y otro es la víctima, que aunque haya participado, no tiene ninguna culpa por lo que se ha hecho. Entonces, regresando al punto de lo que es el abuso, podemos nosotros decir que para que se hable de abuso también es necesario, y puntualizamos otra vez, que hay una diferencia de edad, por lo que implica del poder, sobre todo mientras más pequeña es la persona, más se impacta con la diferencia de edad. Entonces, el abuso no necesariamente implica violencia física ni psicológica. La mayoría de los abusos se dan con un proceso de chantaje y de manipulación.
de tal forma que eso genera mucha confusión en la víctima, porque dice, bueno, al principio yo sí quería, a mí me gustaba que me abrazara, a mí me gustara que me sentara en sus piernas, que me chiqueara, que fuera especial, pero bueno, llega un momento en el que empiezan a cruzar la línea, que la víctima dice, ya no me gustaba, pero yo no supe ya decir que no, ya no sabía cómo detenerlo, y entonces por eso sienten culpa, porque a lo mejor en un principio aceptaron el acercamiento del victimario, que en el 80% de los casos no lo hace de manera violenta. Entre el 80 y el 90% de los casos, Meche, quien comete abuso sexual es un familiar o un conocido de la familia. Normalmente nosotros protegemos a los menores del señor del costal. Sí. No te vayas con el señor, pobre señor es más inocente, ¿verdad? Que el amigo de la familia, entre comillas, ¿no? Que el compadre, ¿verdad? Y enseñamos a nuestros niños a protegerlos de estas figuras cuando el enemigo suele estar en casa o cerca de casa. Ahora, ese 70-80% de las veces que ocurre, hasta el 90% dicen algunos estudios, a pesar de que ocurre por gente de la familia o cercana a la familia, también se ha descubierto que el mejor lugar para proteger del abuso sexual es la familia, porque un niño sin redes, un niño sin apoyo, es un niño que es vulnerable. Un niño que se siente amado, que se siente escuchado, que tiene personas en las que confía dentro de su familia, no va a ser víctima jamás. Entonces, aunque ocurre el 70, 80, 90, depende a cuál estudio le hagamos caso, de los abusos en la familia, también es cierto que si la familia se pone las pilas, no hay abuso infantil que ocurra a nuestros pequeños. Y esto es muy positivo, hablando que estamos en zona positiva, pues esto es una excelente noticia para todos nosotros que amamos a nuestros chiquitos. Podemos hacer lo necesario para que el menor quede protegido, para que no se empiecen a tejer todas las herramientas que el abusador teje, digamos, para ir cubriendo a la víctima y caerle encima, ¿no? Para atrapar a su presa, para ¿no? Atrapar a su presa, así es. ¿Cuáles serían los aspectos importantes que un papá y una mamá deben de cuidar respecto a sus pequeños? Mira, me parece sumamente interesante. Por un lado, vamos a distinguir factores de riesgo y por otro lado, ¿qué te parece si colocamos los aprendizajes que tenemos que desarrollar o las herramientas que hay que desarrollar en nuestros menores? Perfecto, entonces factores de riesgo. Por supuesto que con lo que abrimos el programa, Meche, es un factor importante. El asunto de una sociedad que promueve y que normaliza conductas y cuestiones pornográficas es una sociedad que genera un riesgo importante. Por tanto, en nuestra familia es muy importante que cuidemos el lenguaje que se utiliza, ¿sí? No se vale que si a los adultos nos hace daño usar este doble sentido y estar todo el tiempo reduciendo el concepto de la sexualidad, más aún cuando lo hacemos delante de nuestros menores. Tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que hablamos y la manera en la que nos expresamos de la sexualidad, del cuerpo y sobre todo del cuerpo de nuestros menores. Hay que cuidar su pudor, ¿sí? Un factor de riesgo entonces es una familia impúdica o una familia que tiene una fuerte tendencia a promover esta cultura pornográfica, esta cultura de falta de respeto por lo maravilloso y profundo que es la sexualidad. Otro factor que es muy importante es cuando en nuestra cultura, en nuestra familia, vemos al menor como un ser que no cuenta, como alguien que no tiene derechos, al que no hay que escuchar, al que no hay que tomar en cuenta, al que solo dice tonterías, al que no me estés molestando porque tengo cosas más importantes que hacer. Eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el menor entiende que él es menos que los adultos. Okay. Entonces los adultos pueden hacer con su persona lo que quieran. Una cultura que sabe el valor del ser humano va a promover con respeto al adulto, pero también al menor. Y las cosas que el menor tiene que comunicar van a ser muy importantes y se le va a dar el espacio que el menor merece. Una familia que tiene espacios de diálogo con los menores, que escucha con cuidado. Fíjate, es bien duro cuando de repente el menor quiere contar algo y está, sí, dime, pero el papá está o en la tele o en la computadora o en su teléfono celular o metido haciendo la comida, la mamá, lo que sea.
pero sí, te escucho, pero así como, bueno, pero pues no me queda de otra, ¿verdad? No te atiendo, así. ¿no? O sea, y lo que me dices realmente no me parece importante. Sí. Esto se vive muy frecuentemente por los menores y es un factor de riesgo porque no se está generando un clima de confianza, de diálogo y de valoración de la persona del menor al mismo nivel que la valoración de la persona del adulto. Claro, porque después habrá alguien que sí le ponga atención. Esa es una manera de llegar, por supuesto. Lo estás arrojando, ¿no? A los brazos, por decirlo de alguna forma, de otra persona. Todos necesitamos ser escuchados, amados, ser especiales, y el abusador lo sabe y tiende su red. Claro que sí. Pero bueno, vamos a la pausa, amigos. El día de hoy estamos conociendo cómo prevenir el abuso infantil. Tenemos de regalo 2 manuales para la prevención del abuso sexual infantil. Estos manuales son de verdad una maravilla. Si no tienes pues la fortuna de llevarte el regalito el día de hoy, lo puedes encontrar en la librería de Valora. Esto es un material hecho por el Instituto de Formación Humana Íntegra, que coordinan y llevan adelante Paco y Edith, y la verdad hacen un trabajo maravilloso en el tema de la sexualidad. Igual y si tienes próximamente algún curso de diplomado de los que nos haces llegar, pues sería padrísimo que pudiéramos invitar a nuestro auditorio. Pero bueno, vamos a la pausa. Recuerden, el día de hoy la participación es a través del Twitter. Mándanos un tweet, @Zona3Noticias, @LupitaVenegasDC y @Mercedes_CD. Regresamos en un momento, no nos cambies, estás aquí en Zona Positiva.